Tragedias griegas. Juan David García San Juan, Daniel Alejandro García Prada y Juan Esteban Morales del grado 11B. Edipo Rey. Edipo Rey es una tragedia griega de Sófocles, de fecha desconocida. Algunos indicios dicen que pudo ser escrita en los años posteriores a 430 a.C. y que fue representada por primera vez alrededor del año 429 a.C. El autor es Sófocles, el cual fue un poeta trágico griego, autor de obras como Antígona y Edipo Rey. Se sitúa junto a Esquilo y Eurípides entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. En el final de la obra, por ejemplo en esta imagen, podemos observar cuando Edipo Rey se saca él mismo sus propios ojos. En el contexto histórico encontramos que fue escrita en el periodo de Ático griego en el siglo V a.C., fue la época del esplendor de la Grecia clásica. Además fue la que trajo consigo mismo cambios en la comunidad, como a aristocráticos los derrocaban de sus polis. Por otro lado, hubo un aumento de la población, la cual tuvo conflictos entre sí. En el contexto geográfico podemos encontrar que está en el mismo tiempo de la época de mayor esplendor de la Grecia clásica y la del comienzo de su decadencia, pues es cuando se enfrascan en la guerra Peloponeso. Encontramos también los personajes principales, los cuales eran Edipo, el cual era el rey de Tebas, hijo de Laio, y Yocasta, hombre de buenos sentimientos y noble. Encontramos a Creonte, que era el hermano de Yocasta, hombre honesto con buen sentido de la verdad. Encontramos a Yocasta, que era la esposa y madre de Edipo, viuda de Laio y mujer incrédula y amante de su familia. Encontramos a Tiresias, que era el vidente tebano y que desempeñó un papel importante al revelarle la verdad a Edipo Rey. Antígona. Antígona es el título de una tragedia de Sófocles, basada en el mito de Antígona y representada por primera vez en el año 441 a.C. De las tres obras tebanas, Antígona es la tercera en el orden de los acontecimientos representados en las obras, pero es la primera que escribió. Características. En el contexto histórico podemos encontrar que Antígona fue escrita en una época de fervor nacional, que fue el año 441 a.C. Poco después de que se estrenara la obra, Sófocles fue nombrado como uno de los 10 generales que iban a liderar una expedición militar contra Samos. En el contexto cultural podemos encontrar que las raíces de Grecia, ya que la civilización cretense o minoica se dedicaban al comercio, a la guerra y a la navegación. La isla de Creta fue un punto clave, ya que era el punto de comercio de metales entre Asia y Europa. El obstáculo de su comercio o de que pudieran progresar era la naturaleza y las guerras. También podemos poner en la religión, ya que ellos miraban la filosofía como una religión y también asociaban los mitos, la literatura y la vida cotidiana. Los personajes principales son Antígona, que es la hija de Edipo, Ismene, que es la hermana Antígona, hija de Edipo, Creonte, que es el tío de Antígona e Ismene, y Eurídice, que era la esposa de Creonte. En el análisis de la obra podemos encontrar que Antígona es una tragedia de Sófocles, basada en el mito homónimo de la antigua Grecia. La trama gira en torno a Antígona, quien desafía la ley para rendirla a la muerte de su hermano Polinices, considerado traidor de la patria. El tema principal es el desquite de ella contraposición entre el orden cívico y el divino. Agamenón es uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega, cuyas aventuras se narran en la Ilíada de Homero. Hijo del rey Atreo de Micenas y la reina Aerope, fue hermano de Menelao. En sus contextos podemos encontrar
que Agamenón fue el líder de los ejércitos griegos durante la guerra de Troya, una batalla de 10 años entre los griegos y los troyanos. Aunque la mayoría de los antiguos griegos creían que la guerra de Troya era un hecho histórico, quedaban pocas pruebas de que la guerra haya tenido lugar. Su misión en Troya fue un total éxito. Resumen de Agamenón. Esta historia nos relata diferentes puntos de vista del plan de Clinistrea y su amante para matar al rey Agamenón. Al obtener la victoria frente a Troya, los guerreros deciden regresar a Micenas, incluido en esto el riesgo menor. Al riesgo menor, quien tras el triunfo iba acompañado de Casandra, hija de Primao, y como recompensa era su amante. Clitemnestra, esposa de Agamenón, y Egisto,